El gran salón del Bastión del Norte había sido testigo de 100 ceremonias. Coronaciones, consejos de guerra, ejecuciones. Pero nunca algo así. Amola mía oliosa. 5 princesas formaban una línea perfecta bajo el techo de piedra abovedado, hijas de los 5 clanes más poderosos del reino, vestidas de seda y plata, cada una elegida para este momento, años antes de que llegara. Las antorchas ardían doradas a lo largo de las paredes. Cada señor, cada anciano, cada miembro del alto consejo contuvo el aliento. El rey Alfa-Nash entró. No miró a las princesas. Ni una sola vez. Su sabueso de guerra Fenris se movía a su lado izquierdo. Una criatura del tamaño de un caballo pequeño, negro como el hierro forjado, con una cicatriz que corría desde su oreja izquierda hasta su mandíbula. La bestia nunca se había arrodillado ante ningún ser vivo. El consejo le había dicho a Nash que eligiera cualquier mujer. Nash dejó de caminar. Fenris levantó la cabeza. Algo cambió en el gran salón. No era sonido, no era movimiento. Era algo debajo de esas cosas. Las fosas nasales de la bestia se abrieron una vez. Luego se alejó de las 5 princesas por completo, atraído hacia el rincón más oscuro del salón, donde la luz de las antorchas apenas llegaba. Donde una chica con un vestido gris de sirvienta estaba arrodillada en el suelo de piedra, fregándolo. No había levantado la vista, ni una sola vez. Fenris caminó hacia ella. Y se arrodilló. El nivel más bajo del Bastión del Norte no tenía ventanas. Eso fue lo primero que le quitaron. La luz. Elara tenía 8 años cuando los guardias la trajeron por la entrada de los sirvientes. Una niña pequeña con ceniza todavía en el cabello, sin llevar nada, porque no quedaba nada que llevar. El asentamiento, Moonblood, en la frontera norte, había ardido durante 3 días. Lo sabía porque había contado. 1 palto un meania. 2. 3 asenonenastintishuma. También utilizimo taseo a la simo sun 3 somochosio. Había contado para no hacer sonidos. El alto consejo lo llamó traición. Pontonino, umanto el nitokunito. Tenían documentos. Sellos. Lenguaje oficial que convertía una masacre en un veredicto. La deuda de sus padres, dijeron, ahora le pertenecía a ella. Le dieron un vestido gris, un número, marca de sirvienta 114, y un cubo. 14 años después, el cubo era el mismo. Se movía por los pasillos inferiores del bastión antes del amanecer, cuando la piedra era más fría y los sirvientes mayores todavía dormían. Su rutina era exacta. El cuarto de baño de los guerreros primero, luego el largo corredor fuera de las cámaras del consejo. Luego, si Varus no había añadido tareas durante la noche, la antecámara del gran salón antes del toque de campana matutino. Había memorizado qué piedras eran irregulares. Había aprendido a llevar un cubo lleno sin una sola salpicadura, porque derramar significaba empezar de nuevo, y empezar de nuevo significaba Varus. Sus manos guardaban toda la historia. Los nudillos estaban encallecidos y agrietados. Las palmas tenían algo, pero eso vendría después, cuando alguien finalmente las mirara con atención suficiente. La cicatriz en la parte posterior de su cuello, la que siempre cubría con el cuello alto de su vestido. La había llevado desde la noche del incendio. Siempre había asumido que era del fuego. Nunca había pensado en cuestionarlo. Los otros sirvientes tenían un nombre para ella: la chica vacía. Lo había escuchado por primera vez de un chico de cocina, susurrado detrás de una puerta a la que no se suponía que debía acercarse. Había esperado sentir algo agudo en las palabras.
No llegó nada. Así fue como supo que era exacto. En un reino de lobos, una mujer que no podía transformarse, no era una mujer que no totalmente emoción nace. Una mujer era mobiliario, útil en habitaciones específicas, invisible en todas las demás. Su lobo nunca había llegado, ni una sola vez en todos sus 22 años de vida, ni durante el incendio, punto, ni durante los años posteriores. Había dejado de esperarlo de la manera en que dejas de esperar a una persona que ha estado ausente demasiado tiempo, no con dolor, sino con un cierre silencioso y definitivo de una puerta. No pensaba en escapar. No pensaba en la justicia. Pensaba en si las piedras de la antecámara necesitarían un segundo pase hoy, porque la lluvia de ayer había entrado por el desagüe, otra vez. Eso era supervivencia. Pequeña. Específica. Suya. La mañana de la ceremonia de selección, Varus la encontró en el corredor al toque de la tercera campana. Era un hombre alto, delgado de una manera que sugería disciplina más que hambre, con el cabello gris cortado al ras y manos que siempre estaban dobladas detrás de su espalda. Había gestionado el personal de sirvientes del bastión durante 19 años. Nunca había levantado la voz. Nunca lo había necesitado. 114, dijo. El ara se detuvo. Dejó el cubo en el suelo. Se giró. El lino de la ceremonia necesita ser entregado al salón principal. Maret estaba asignada pero tiene fiebre. Hizo una pausa. La pausa era precisa, lo suficientemente larga para sugerir que le estaba haciendo un favor al explicarle la razón. Irás tú en su lugar. Algo se movió en ella. No era reticencia, no era miedo. Más como la sensación de una nota equivocada en una canción familiar. El salón principal no era su asignación. El salón principal era el tipo de lugar donde la gente miraba las caras. Y Varus siempre la había mantenido en lugares donde nadie miraba las caras. Pero no dijo eso. Sí, dijo. Mantén la cabeza baja. Sus ojos se movieron al lado izquierdo de su cuello, al lugar donde el cuello de su vestido se asentaba, cubriendo la marca que siempre había asumido, era una cicatriz de nacimiento. Quédate cerca de las paredes. Entrega el lino a la mesa lateral y sal antes de que los señores estén sentados. Sí. La sostuvo con la mirada durante un momento más de lo necesario. Ella lo notó. No mostró que lo había notado. Eso era otra cosa que 14 años le habían enseñado. Cómo recibir información sin dejar que su cara confirmara que la había recibido. Recogió el cubo, lo dejó en el nicho de suministros y tomó el carrito de lino del gancho de la pared. Lo que Varus no había tenido en cuenta era simple. Se había quedado sin otras opciones. Un señor de rango superior había exigido que el gran salón estuviera completamente listo en 20 minutos. No había posibilidad de retraso. No había sirvientes de reserva. Lo hará, de pie en el corredor correcto, en el momento equivocado. Los errores simples, en manos de la persona correcta, tienen una manera de volverse irreversibles. Ella empujó el carrito hacia el salón principal. Cabeza baja. Cuello arriba. No sabía que estaba caminando hacia el resto de su vida. El salón no estalló de una vez. Ocurrió en capas. Primero una brusca inhalación en la primera fila. Luego el susurro moviéndose hacia atrás entre la multitud como fuego a lo largo de una cuerda. Luego las voces abriéndose unas sobre otras hasta que el ruido era algo físico presionando contra las paredes. El sabueso se arrodilló ante una sirvienta, ante una chica con marca de deuda. Nash,
Permaneció completamente inmóvil. Había aprendido esa inmovilidad en la guerra. El tipo específico que no era calma, sino control. El tipo donde todo dentro se movía rápido, y nada afuera lo mostraba. Se había mantenido así en la noche en que su tercer comandante murió frente a él. Se había mantenido así cuando cayó la frontera. Se mantuvo así ahora y miró a la chica. No se había movido. Seguía arrodillada, el lino medio doblado en sus manos, la cabeza ligeramente baja. No miraba a Fenris. No miraba a la multitud. Sus ojos estaban fijos en la distancia media, de la manera en que los ojos de alguien van cuando han aprendido que lo que sea que esté a punto de suceder, sucederá si lo miran o no topan. Sus manos no temblaban. Eso fue lo que Nash notó, con cada ojo en la sala puesto en ella, con 5 princesas insultadas, y un consejo furioso y un sabueso de guerra presionado contra su rodilla. Sus manos estaban completamente quietas. Algo se movió en su pecho. No le puso nombre. El anciano del consejo Drave dio un paso adelante, sus ropas ceremoniales atrapando la luz de las antorchas. Mi rey. Las palabras eran cuidadosas, diplomáticas, llevando todo el peso de no hagas lo que creo que estás a punto de hacer. El sabueso está fatigado por el viaje. Esto es una anomalía. La selección debe continuar. Llévala al ala este. Nash lo dijo en voz baja. Mi guardia personal, nadie más. El salón quedó en silencio. Mi rey. Nadie la toca. Finalmente apartó la vista de ella. Miró a Drave. No es una petición. No dijo, es mi compañera. No dijo el vínculo es real. No estaba listo para decir esas cosas, porque no confiaba completamente en lo que estaba sucediendo detrás de su esternón. Este tirón, esta gravedad específica, como una aguja de brújula que acaba de encontrar el norte, después de años girando. Había pasado 30 años aprendiendo a no tomar decisiones basándose en lo que sentía. Pero también había pasado 30 años confiando en Fenris. Los guardias se movieron. La multitud se separó. El ara se levantó, lentamente, todavía sosteniendo el lino. Y uno de los guardias alcanzó para tomárselo de las manos. Ella lo soltó sin levantar la vista. Nash la observó salir del salón. Luego se giró para enfrentarse al consejo. 5 familias insultadas. Una habitación llena de personas que ahora tenían razón para querer que ella desapareciera. Al fondo de la sala, los ojos de Drave encontraron los de otro anciano. Ese intercambio rápido y silencioso que Nash reconoció de todos los consejos de guerra a los que había sobrevivido. Ya estaban planeando. Nash sintió el peso de lo que acababa de hacer. No lo deshizo. Más tarde, en el corredor fuera de las habitaciones del ala, Nash vio sus manos por primera vez a la luz adecuada. Había pedido hablar con ella antes de que los guardias la acomodaran. Una formalidad, se dijo a sí mismo. Un asunto práctico. Ella estaba de pie en el corredor sosteniendo sus propias muñecas sin fuerza a sus lados. Una postura que reconoció. La postura de alguien acostumbrado a ser examinado. Él miró sus palmas. Las cicatrices de quemaduras atraparon la luz de la lámpara. Islas suaves y pálidas dispersas en ambas manos. El tipo que venía del contacto repetido, no de un solo accidente. Miró el borde visible de su antebrazo izquierdo. Las finas líneas elevadas que corrían en diagonal. No quemaduras. Algo más. Su mandíbula se tensó. ¿Quién hizo eso?, dijo. No era exactamente una pregunta.
Ella lo miró con ojos grises completamente neutrales. Esto es estándar, dijo, para sirvientes con marca de deuda. Él la miró. Ella lo miró de vuelta. Ah. No estaba pidiendo su lástima. No le estaba ofreciendo ira a la que reaccionar. Simplemente estaba declarando un hecho. De la manera en que declaras el clima, de la manera en que declaras la distancia entre dos puntos. Así son las cosas. Eso era peor que cualquier acusación. No dijo nada más. Le dijo al guardia que le trajera comida y dejó el corredor. Caminó 3 vueltas de la pared exterior del bastión antes de confiar en sí mismo para dejar de moverse. No durmió. La habitación era el problema. Era demasiado grande. Una cámara de invitados en el ala este, con cortinas reales y un marco de cama, y una ventana que daba al bosque. Había dormido en un jergón en una habitación del sótano compartida con 11 sirvientes más durante 14 años. El silencio aquí se sentía estructural, como el silencio dentro de un aliento contenido. Estaba tumbada encima de las mantas, completamente vestida, mirando el techo. Al toque de la segunda campana, algo se movió fuera de su puerta. No eran pasos. Más bajo. Un peso lento y deliberado, desplazándose sobre la piedra. Se sentó. A través del hueco en la parte inferior de la puerta, podía ver la sombra de algo muy grande, muy quieto. Luego, un sonido. No un gruñido. No exactamente. Más como una nota sostenida y baja en el fondo de una garganta. Como una pregunta. Abrió la puerta. Fenris estaba sentado en el corredor, observándola con ojos ámbar que no capturaban ninguna fuente de luz visible y brillaban de todos modos. La bestia llevaba horas ahí. La piedra, debajo de él, estaba tibia donde había estado tumbado, vigilando. De cerca, era más grande de lo que había registrado en el salón. Su hombro llegaba a su pecho. Punto. La cicatriz en su mandíbula era más antigua de lo que había parecido. En capas, como si hubiera sido reabierta más de una vez. La miró. Luego miró por el corredor. Luego volvió a mirarla. Debería haber cerrado la puerta. Sabía que debería haber cerrado la puerta. En cambio salió al corredor en sus pies descalzos, y Fenris se giró y caminó. Y ella lo siguió. No porque hubiera decidido hacerlo, sino porque en 14 años nada le había pedido que lo siguiera a ningún lado, y algo en ella respondió a que le preguntaran antes de que pudiera pensar en negarse. La llevó por el pasaje este inferior del bastión, por una puerta de servicio, a través de la hierba helada del patio exterior, y hasta el borde del bosque sagrado. Ella se detuvo en la línea de árboles. El bosque era para la realeza. Se lo habían explicado en su primera semana en el bastión, de la manera en que las cosas peligrosas se explicaban a los nuevos sirvientes. Brevemente, sin elaboración, en un tono que significaba la explicación misma, es la misericordia. Fenris atravesó la línea de árboles, sin disminuir el paso. Ella lo siguió. ¿Ah? El bosque cambió en el momento en que lo cruzó. No era dramático. No había viento repentino, no había grandilocuencia orquestal. Era silencioso. Pero la calidad del silencio cambió. De la manera en que una habitación cambia cuando alguien que pertenece a ella finalmente entra. Los árboles de corteza plateada estaban quietos. El musgo helado en sus raíces atrapaba la luz de la luna y la sostenía. Y luego, lentamente, la corteza del árbol más cercano comenzó a brillar. Tenue, blanco azulado, como luz detrás del vidrio. El lago en el centro del bosque tembló, sin viento. Sin piedra, solo tembló.
Estaba mirando el agua cuando el anciano habló. Pensé que moriría antes de ver a uno de los tuyos de nuevo. Se giró. Era muy viejo, el tipo de viejo que había pasado por la fragilidad y salido al otro lado, hacia algo más duro, de cabello blanco, descalzo sobre la escarcha, usando la faja verde de un anciano del bosque. Anciano del bosque. Sus ojos estaban fijos en el lado izquierdo de su cuello, en la marca que había cubierto cada día durante 14 años. Nash salió de entre los árboles. Había seguido entonces. No estaba sorprendida. No era nada todavía. Demasiadas cosas llegando demasiado rápido para que alguna de ellas aterrizara. El anciano descendió sobre una rodilla. Moonblood dijo. La última. La palabra aterrizó en su pecho como una llave girando en una cerradura que no sabía que estaba ahí. Miró a Nash. Él la estaba observando con una expresión que no podía leer. No era lástima, no era cálculo. Algo más cuidadoso que ninguno de los dos. El anciano habló durante mucho tiempo. Cuando terminó, el Ara sabía 3 cosas que no había sabido antes de entrar al bosque. Su clan no había traicionado a nadie. Su poder no había muerto. Y alguien, en la noche del incendio, había hecho algo deliberado para asegurarse de que nunca lo encontrara. Miró de vuelta al anciano, a los árboles brillantes, al lago que todavía temblaba sin razón que pudiera explicar. Por primera vez en 14 años, sintió algo para lo que no tenía respuesta preparada. No supo qué hacer con ello. Así que hizo lo único que sabía hacer. Dejó que se asentara en ella despacio, sin nombrarlo todavía, como agua encontrando el nivel en una habitación que ha estado vacía demasiado tiempo. Nash caminó el Ara de vuelta al bastión en silencio. Ella no le preguntó qué estaba pensando. Él no le preguntó cómo se sentía. Pero en algún lugar entre el borde del bosque y la puerta del ala este, sus pasos se habían sincronizado sin que ninguno de los dos lo notara, cayendo, en el mismo ritmo, sobre el mismo suelo frío, en la misma oscuridad. Ninguno lo mencionó. Esa noche, Nash se sentó ante un escritorio limpio. Escribió un solo nombre en la parte superior de la página. Maros. Hace 14 años. Cuéntame todo. El archivo real estaba en el nivel subterráneo del ala norte, detrás de una puerta que requería el sello del rey para abrirse. Nash la había abierto él mismo esa mañana, antes de que ningún miembro del consejo estuviera despierto. Trajo a el Ara. No le explicó por qué. Dijo, hay algo que necesito que intentes. Ella lo siguió sin preguntar, de la misma manera que había seguido a Fenris al bosque, no por confianza todavía, sino por la ausencia del hábito de negarse. La caja estaba en el tercer estante. Madera oscura, con el símbolo de su clan tallado en la tapa. Un círculo de 3 lunas. Los investigadores de Nash la habían encontrado esa mañana en los registros de confiscación de hace 14 años. El Ara se detuvo delante de ella. No tienes que tocarla, dijo Nash. Ella extendió la mano y la tocó de todos modos. Lo que llegó no fue un recuerdo completo. Fue un fragmento. La manera en que el sueño llega a veces, en imágenes que tienen toda la certeza emocional de algo real. Un hombre de pie fuera de su aldea en la noche del incendio. No corriendo. No gritando. Esperando. Observando las llamas con la paciencia de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo tardarán en hacer su trabajo. No podía ver su cara, pero podía oler algo. Cedro quemado y metal frío. Retiró la mano. Se quedó quieta un momento. ¿Qué viste?, preguntó Nash. Un hombre,
fuera del pueblo, tontonte. Su voz era plana. Estaba esperando a que terminara. Nash puso sobre la mesa un documento. El reporte de inteligencia de esa mañana. El sello en el documento de condena del clan Moonblood no pertenecía al funcionario cuyo nombre figuraba en él. Pasado. La composición de la tinta era específica, rastreable. Solo una persona en el bastión había tenido acceso a ese tipo de sello durante los últimos 19 años. Ella miró el nombre en el reporte. Miró a Nash. El olor del hombre que estaba esperando dijo: cedro y metal. Varus huele a eso cada vez que viene a supervisarme. La habitación quedó en silencio. Nash no dijo nada de inmediato. Ella vio cómo procesaba, no con expresión, sino con la particular inmovilidad de alguien, cuyo pensamiento se ha vuelto muy específico y muy frío. No es suficiente para acusarlo públicamente, dijo finalmente. No todavía. Lo sé, dijo ella. Él la miró. Algo en su expresión cambió ligeramente. No era sorpresa, exactamente, más como un reajuste. Como si hubiera estado esperando que dijera entonces ¿qué hacemos? Y ella hubiera dicho otra cosa completamente. Lo que ella había dicho era, lo sé, implicando que ya estaba pensando en los siguientes pasos, implicando que sabía cómo funciona el poder y qué requiere para moverse. 14 años limpiando los pasillos del consejo te enseñan cosas. Por su parte, ella notó que sus propias manos no temblaban. Eso era diferente. Esa mañana, por primera vez en años, sentía algo que se parecía peligrosamente a la ira. No el dolor pasivo al que estaba acostumbrada, sino ira con dirección, ira con un objeto específico. La había empujado hacia abajo, casi de inmediato. Todavía no, todavía no era el momento. Pero estaba ahí. Y saber que estaba ahí era suficiente por ahora. Varus supo que Nash estaba investigando al segundo día. Tenía sus propias fuentes dentro del archivo. Siempre las había tenido. Se movió rápidamente. Convocó a los ancianos del consejo en sesión privada esa noche y presentó la acusación con la precisión de alguien que la había estado preparando durante años, esperando el momento adecuado. La chica había usado magia Moonblood para hechizar al sabueso de guerra. Había manipulado al rey. Era exactamente el tipo de amenaza que la sangre Moonblood siempre había representado. Por eso habían sido eliminados. Al día siguiente, el juicio fue convocado públicamente. Elara fue llevada al gran salón bajo custodia formal. No encadenada, pero rodeada de guardias del consejo, no de los de Nash. La diferencia era deliberada. Varus presidía desde la plataforma elevada, con los 7 ancianos sentados a su lado. El consejo presentó su condición con el lenguaje cuidadoso de algo que suena a juicio justo. Si Elara de la sangre Moonblood es quien afirma ser una heredera legítima de ese linaje, demostrará su poder bajo la luna azul, que sale esta noche. Si fracasa, será juzgada por hacerse pasar por nobleza y por conspiración para manipular a la familia real. Una pausa. La pena es la ejecución. El salón esperó. Nash estaba de pie a su derecha, separado de ella por una fila de guardias del consejo. Una disposición que le habían informado era requerida para garantizar la imparcialidad del procedimiento. Lo había aceptado. Elara sabía por qué. Negarse habría dado al consejo el pretexto que necesitaban para proceder sin él. Él la miró. Solo una vez. No con Piri. Con algo que ella tardó un momento en reconocer, porque no estaba acostumbrada a recibirlo. Confianza. Varus comenzó a hablar nuevamente. Nash habló sobre él.
Acepto las condiciones. Su voz era tranquila. La clase de tranquilidad que no es ausencia de emoción sino su control preciso. Pero cuando ella despierte, y lo hará, el Consejo explicará por qué el sello del documento de condena de hace 14 años coincide con la composición de tinta exclusiva de Varus. El salón contuvo el aliento. Varus no movió un músculo, pero sus manos, Elara las vio desde donde estaba, apretaron ligeramente el borde de la plataforma. No tienes evidencia, dijo Varus. ¿Aún no? Dijo Nash. Esta noche cambiará muchas cosas. Lo encontraron 2 horas antes del juicio, punto más. Fenris estaba tumbado en el corredor fuera de la habitación de Lara, donde había estado cada noche durante 5 días, donde había dejado la piedra debajo de él tibia con el calor de su cuerpo. Pero esta vez no levantó la cabeza cuando ella abrió la puerta. La plata lo había alcanzado en algún lugar entre medianoche y el amanecer. Alguien que conocía los patrones de movimiento de la bestia, alguien con acceso a las salas internas. El arma, un dardo delgado, casi imposible de ver, estaba todavía parcialmente alojada detrás de su oreja izquierda, exactamente donde la piel era más fina. Punto uno bosuco no oso. Punto. Por supuesto menos bol, a percorso malo aleo. El ara se arrodilló en el suelo de piedra junto a él. Puso su mano en su mandíbula, la mandíbula cicatrizada, la vieja. Y sintió la respiración de la bestia, lenta, superficial, con ese espacio ligeramente demasiado largo entre cada una que significa que el cuerpo está teniendo que recordarse a sí mismo continuar. En 14 años, el ara había aprendido a no llorar. Había aprendido que llorar llamaba la atención, y llamar la atención traía consecuencias, y las consecuencias siempre caían sobre ella. Lloró ahora. No hace ruido, solo sus ojos, y luego sus mejillas, y la forma en que su respiración cambió, convirtiéndose en algo irregular y honesto. Nash llegó 30 segundos después. Se arrodilló al otro lado de Fenris. Examinó el dardo y luego miró hacia arriba. Su expresión era la que ella había llegado a asociar con su ira. No caliente, sino absolutamente quieta. La quietud de algo que ha decidido. Varus apareció en la entrada del corredor. Sus manos estaban dobladas detrás de su espalda. Su expresión era perfectamente compuesta. Una situación terrible, dijo. Los animales a veces entran en conflicto con Ann. Estabas de pie fuera de mi pueblo, tontosera. La voz de Lara salió plana. Quieta. Ando. Sin inflexión. Dola. Vi el recuerdo. Cedro y metal. Estabas esperando a que terminara. Varus se quedó muy quieto. No tienes pruebas de eso. Soy la prueba. Nash se puso de pie. Cruzó el corredor y se colocó detrás de Lara. No delante de ella, no entre ella y Varus. Detrás. Como si dijera, no necesita que yo hable por ella. Los ojos de Varus pasaron de uno al otro. El juicio comienza en 2 horas, dijo finalmente. Vendría bien que descansaras. Y se fue a Turin. El corredor quedó en silencio. Se voltó. El ara miró hacia abajo a Fenris, cuya respiración seguía ese ritmo preocupante. Puso ambas palmas planas sobre su costado, y por un segundo, solo un segundo, algo parpadeó debajo de su piel. Luz, alniz, aviciente, muy débil. Luego nada. Pero ambos la habían visto. Nash se quedó. No lo anunció. Simplemente no se fue. Se sentó en el suelo de piedra contra la pared opuesta, donde Fenris yacía entre ellos. Y el ara se sentó al otro lado,
Y así es como pasaron las horas. Los tres, en el mismo suelo, en el mismo silencio, bajo la misma ventana a través de la cual la luna comenzó lentamente su ascenso. A la primera campana, Nash habló. En la guerra, en la cuarta campaña del Este, perdí a alguien que había conocido desde niño. Se detuvo. Volvió a intentarlo. Aprendí a no sentir nada después de eso. Era más fácil. Podías seguir moviéndote. El ara no dijo nada. Esperó. He estado moviéndome desde entonces, dijo. Durante 12 años. El silencio se asentó entre ellos. No incómodo. Tengo miedo de que no llegue, dijo ella finalmente. El poder, que no llegue, y eso probará que tenían razón sobre mí. Él la miró. Fenris nunca ha reconocido a la persona equivocada, dijo. Y esa bestia conoce cosas que yo no conozco. Fenris, que había estado con los ojos cerrados, levantó la cabeza lentamente. Los abrió. Miró el ara. Y con lo que le quedaba, con la energía de algo que ha decidido que esta cosa vale el costo, empujó su morro hacia su palma abierta. Un destello de luz plateada, pequeño y brillante como una chispa, destelló en el punto de contacto. Luego se fue. Pero ambos lo habían visto. Y Fenris dejó su cabeza en su mano, respirando lentamente, y no la retiró. El ara permaneció despierta hasta el amanecer. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque había tomado una decisión en algún momento de la noche, tan silenciosamente que casi no lo notó. Independientemente de lo que sucediera bajo la luna azul, no inclinaría la cabeza. La llevaron al gran salón al anochecer. El círculo de plata estaba ya marcado en el suelo de piedra. Un anillo de polvo de plata pura, de 6 pies de diámetro, que ardería contra cualquier sangre de lobo que lo tocara. El salón estaba lleno. Todos los señores, todos los ancianos, los representantes de los 5 clanes, los guardias de cada ala. Varus presidía desde la plataforma, con la luna azul ya comenzando a elevarse a través de los paneles de vidrio del techo. El ara entró caminando. No la llevaron. Caminó. Se paró en el centro del círculo de plata. Y toda misión no buno simosamia, sin unos tiempo me surse del conto. El polvo ardió contra sus pies descalzos a través de la tela delgada de sus zapatillas. Un dolor pequeño y agudo, constante. Lo ignoró. Nash estaba de pie a la derecha, separado por la fila de guardias del consejo. La miraba. La luna azul ascendió completamente. Nada. No carols. Amación y adecer el itusulat. 1 minuto. 2 minutos. La multitud comenzó a moverse. El consejo comenzó a susurrar. Varus abrió la boca. El ara no cerró los ojos. No rezó. No pidió nada. Miró directamente a Varus con ojos grises y completamente quietos. Él se encogió, solo un poco, solo por un segundo. Pero ella lo vio. La impostora comenzó. La puerta del salón estalló hacia adentro. Fenris, que debería haber sido incapaz de ponerse de pie, estaba de pie. Se movía con cada paso, cobrándole algo, con la plata todavía quemándole la sangre desde adentro. Su respiración áspera y audible incluso sobre el ruido del salón. Caminó por el pasillo central. Alcanzó el círculo de plata. Pronto. No se detuvo. Entró. La plata quemó su pelaje negro en los puntos de contacto. No rápidamente, sino con esa certeza lenta que hace que mirar sea insoportable.
no retrocedió. Avanzó hasta el ara y empujó su cabeza contra su pecho, su peso enorme y cálido contra ella, su respiración áspera y honesta contra su clavícula. Esto es lo que eligió la bestia. No el momento de gloria en el salón, no el gesto simbólico. Esto, caminar sobre plata que ardía para estar en el único lugar donde había decidido estar. El ara puso sus manos sobre su cabeza. Y el poder Moonblood despertó. No como una explosión, domo, como una puerta que se ha estado abriendo despacio durante 14 años, y finalmente llega a su posición completamente abierta. La luz plateada fluyó de sus palmas hacia abajo, a través del pelaje de Fenris, neutralizando la plata en su sangre. Se expandió hacia afuera a lo largo del suelo de piedra. El círculo de plata se oscureció, luego se desintegró. El salón quedó en un silencio absoluto. Lo que el ara sintió no fue triunfo, tonto. Fue el reconocimiento de algo devuelto, como respirar después de que te han mantenido la cabeza bajo el agua durante 14 años. El ara puso sus palmas en el suelo de piedra del salón. La capacidad Moonblood de leer y proyectar memoria se activó completamente. Lo que apareció sobre el salón no era luz. Era imagen, sólida, tridimensional, completamente visible para todos los ojos presentes. El tipo de recuerdo que una línea de sangre acumuló durante generaciones, que los Moonblood habían llevado en sus cuerpos como otros llevan idiomas. El salón vio Varos, de pie fuera del pueblo Moonblood, sosteniendo una antorcha, su cara clara a la luz del fuego, su postura, paciente, esperando, mientras los edificios ardían detrás de él. Varos, dictando el documento de condena a un escribiente, el falso sello ya listo en su mano. Varos, inclinándose sobre una niña inconsciente de 8 años, presionando algo frío en la parte posterior de su cuello. Una pequeña herramienta de sellado de metal, del tipo que bloquea la conexión entre un shifter y su Wolf Spirit. El tipo de magia antigua que requería conocimiento especializado para usar. Él la había bloqueado deliberadamente. No para matarla, para asegurarse de que creciera sin poder, sin identidad, sin nunca poder probar lo que era. El salón vio todo esto. Luego las imágenes se desvanecieron. Varos se movió. Cruzó la plataforma hacia la salida lateral, rápido, sin mirar atrás. Nash ya estaba ahí. Mi rey. Nash lo derribó al suelo de la plataforma sin urgencia particular. La forma en que lo hizo, sin exceso de fuerza, sin emoción en la cara, era de alguna manera más definitiva que la rabia habría sido. Los guardias del consejo miraron a los guardias de Nash. Los guardias del consejo se hicieron a un lado. Varos fue ejecutado al amanecer, bajo la ley de traición, el mismo cargo que había usado para destruir el clan Moonblood 14 años antes. Nash lo anunció formalmente ante el salón, lleno, punto. Luego disolvió el consejo. No con ira, sino con la eficiencia de alguien que ha tomado una decisión y se ha tomado el tiempo de estar seguro de ella. El ara habló después de él. El sistema de marca de deuda no puede abolirse en una noche, dijo. Su voz era tranquila. El salón estaba completamente en silencio. Construir el reemplazo sin caos requiere estructura. Solicito 30 días de audiencias para crear un camino. Hizo una pausa. Comenzando esta semana. Los señores que habían visto a una sirvienta con la cabeza baja, 7 días antes la miraron ahora de manera diferente. No como una sirvienta. No como una luna elegida por una bestia. Como alguien que había estado de pie en un círculo de plata sin temblar, que había desarmado a un hombre poderoso con su propia memoria, y que ahora estaba proponiendo soluciones en lugar de simplemente pedir justicia. El anciano Drave,
quien había intentado detener a Nash en el salón 7 días antes, se puso de pie lentamente. Las audiencias comenzarán el lunes, dijo. Nash la miró desde el lado. Ella no devolvió la mirada, pero la esquina de su boca se movió, tan ligeramente que solo alguien prestando mucha atención lo habría notado. Según la tradición, la nueva luna lideraba la cacería sagrada, la primera transformación de la manada bajo la luna de su reinado. El ara se paró en el borde del bosque sagrado en la oscuridad antes de que comenzara. No había ceremonia esta vez, sin platillos, sin ropas ceremoniales. Solo el bosque frío y la luna encima y Fenris de pie a su izquierda, completamente recuperado, su pelaje negro tan denso y oscuro como siempre, la vieja cicatriz en su mandíbula plateada a la luz. Se transformó. El lobo de la luna blanca era exactamente lo que decían las historias. Pelaje blanco, como el interior de la nieve recién caída. Ojos del color de la luz que pasa a través del hielo. Más pequeño que los lobos guerreros. Pero el bosque respondió a ella de la misma manera que había respondido la primera noche. Los árboles de corteza plateada parpadeando, el musgo brillando suavemente debajo de sus patas. Corrió. Fenris corrió a su izquierda, no liderando, junto a ella. Nash, en su forma de lobo negro, corría detrás, no protegiéndola, confiando en ella lo suficiente como para seguirla. El ciervo plateado que el anciano del bosque había dicho que nadie había visto en décadas. Apareció en un claro donde 4 árboles formaban un cuadrado natural, sus cuernos tan ramificados que parecían contener el bosque entero en su forma. No huyó. Se arrodilló. Lentamente, con la gracia de algo muy antiguo reconociendo algo también muy antiguo, dobló sus rodillas delanteras y bajó la cabeza hasta la nieve. La nieve comenzó a caer. Silenciosamente, en copos grandes que aterrizaban y se quedaban, cubriendo el claro en blanco. Los alfas de los clanes, que habían seguido la cacería en sus formas de lobo, se transformaron de nuevo en sus formas humanas, uno por uno. Y uno por uno, sin que nadie lo dijera, sin señal ni protocolo, se arrodillaron. El ara se quedó en el centro del claro. Fenris estaba tumbado a sus pies. Nash estaba de pie detrás de ella, hombro con hombro ahora. No atrás, no adelante. El mismo suelo, pura. Allá no había de suelo. La misma nieve. Ella miró el bosque, la luna, los copos cayendo en el silencio. No miró a los que se habían arrodillado. Miró hacia arriba, el tipo de mirar hacia arriba que no busca nada, que solo recibe lo que está ahí. Y dijo, no como proclamación, no para ser escuchada, sino porque era verdad y la verdad necesitaba ser dicha en voz alta, al menos una vez. No servant was born to live in chains. La nieve continuó cayendo. El bosque permaneció encendido. Que me dice una sonona será saliendo del bolse soldona, un persión encendido. Y en el silencio de esa última frase, el reino del norte comenzó, lentamente, a convertirse en algo diferente. A veces, el mundo decide quién eres antes de que puedas hacerlo tú misma. Te pone un número, te quita el nombre, te convence, despacio, con la paciencia cruel de los años, de que el silencio es lo mismo que la paz, de que sobrevivir es suficiente, de que no sentir nada es una forma de estar bien. El ara no despertó porque alguien la salvó. Despertó porque algo, una bestia, un bosque, la memoria de lo que le robaron. Le recordó lo que siempre había sido, incluso cuando ella misma lo había olvidado. Y eso es lo que esta historia quiere decirte.
Lo que te quitaron no define lo que eres. Las cadenas más pesadas no son las que se ven. Son las que aprendiste a no cuestionar. Las que llevas tan adentro que ya no sabes distinguirlas de ti misma. Pero sigues aquí. Y seguir aquí, después de todo. Después del fuego, después del silencio, después de los años que te enseñaron a ocupar menos espacio, es el acto más valiente que existe. Nadie nació para vivir encadenado. Si esta historia te tocó algo por dentro, aunque no sepas exactamente qué, escríbelo abajo. No tiene que ser perfecto. Puede ser una sola palabra. Puede ser un recuerdo que te trajo. Puede ser simplemente, yo también. Esos comentarios son los que nos recuerdan por qué seguimos contando historias. Y si quieres que el Ara no sea la última, dale like, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.